denominado el proceso de acumulación capitalista neoliberal. Va de la mano de este desvergonzado acto que representa lo que hoy se estaba discutiendo en el Congreso, que es el proyecto de la Guardia Nacional. Según nos informaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba ahí el segundo de a bordo de esta comisión, se tenía que retirar porque iban a ver la cuestión de la institución de la Guardia Nacional, y comentarios que nos hacía era de que habían quitado todos los eventuales candados, que tampoco eran tan importantes o definitorios, pero lo que significa es que regresaba a su estado original, o sea, la militarización del país ya de una manera que se intenta aparentar como legal o como legítima, porque proviene de una nueva reconfiguración de hegemonía que se llama Andrés Manuel López Obrador y los 30 millones de votos. Entonces, este es un proceso de lo que William Robinson llama acumulación militarizada, que en nuestro país ha cobrado, ya, quitémosle, como decías, quitémosle lo teórico. Es algo, no hay que hacer teoría sobre lo que William Robinson hace en un libro muy bueno que él escribió al respecto de su concepto de acumulación militarizada, porque la acumulación en general se está dando de manera inaudita, con un carácter literal, es decir, el presidente de la República le está dando a las Fuerzas Armadas no solo el mando de toda la seguridad pública, sino que incluso le ha regalado, como si fuera un patrimonio, pues, como si un hacendado dice, pues yo voy a regalar esto, el aeropuerto de la Ciudad de México a la Secretaría de Defensa Nacional. Esto es inaudito, extraordinario. Sí, yo no conozco un caso en donde el Ministerio de la Defensa sea el que vaya a administrar, incluso ganar lo que se acumule. Por eso le digo yo que es un proceso de acumulación militarizada directa y literal de lo que es un aeropuerto. Unas Fuerzas Armadas totalmente con una opacidad absoluta sobre lo que significa su gasto. En el viejo pasado de que uno nunca puede dejar de arrepentirse, cuando era diputado federal, yo solicité en varias ocasiones el poder monitorear o ver el gasto de las Fuerzas Armadas. Jamás pudimos lograr siquiera el escrutinio del gasto de las Fuerzas Armadas. Si se sabe el monto total, pero no se sabe cómo se justifica, cómo se gasta. Entonces estamos asistiendo a un proceso rapidísimo de definición sobre el rumbo que está tomando esta cuarta transformación neoliberal. Primero, la entrega de los mismos proyectos a las personas que han venido regenteándolos. Cambios hay, sí, de élites, de corporaciones, de grupos. Ahora no entras tú, ahora entras acá. Pero el proyecto neoliberal sigue con todo su esplendor. El 11 de abril se ratificó que Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es continuar con toda esta caracterización neoliberal capitalista que nos ha saqueado, que nos ha invadido, que nos ha recolonizado. Y esto también nos preocupa muchísimo porque como hemos vivido esta guerra no declarada, este conflicto no reconocido, que no, lo repito siempre, que hace que México sea considerado
el país más letal después de Siria, por su violencia y su guerra, de un conflicto armado no reconocido, va a continuar porque si pasa la minuta que se está discutiendo, pues nos van a poder llevar al campo militar número 1, lugar de torturas clandestinas, de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, pero ahora lo van a hacer no como lo hicieron en el pasado, sino ahora lo van a hacer en cualquier jurisdicción militar en donde uno pueda ser intervenido, en donde uno pueda ser recluido, acorde a cómo está quedando la minuta de la Guardia Nacional. Esto, compañeros y compañeras, la atención de la ciudadanía, de la academia comprometida, que ponga atención en estos días, porque, repito, ese epicentro se pasó a Morelos de manera súbita, y hay un sentimiento de dolor por la traición a la palabra empeñada cuando fue a hablar en contra de la termoeléctrica y cuando fue a hablar en contra del proyecto integral Morelos. Y dijo palabras más, palabras menos, que era como si, no recuerdo la metáfora que utilizó, pero era que era inaudito que una termoeléctrica se pusiera en tierras de Emiliano Zapata, y declaró ahora el año de Emiliano Zapata. Pues resulta que Guajardo anda por ahí cabalgando de nuevo, y estamos viendo lo que podría ser la traición de Cuautla. Y esto, compañeros y compañeras, es muy serio, porque si se pierde aquí, se pierde en el Tren Maya, se pierde en el Istmo de Tehuantepec y se pierden todos los proyectos neoliberales que están en marcha ahora con este gobierno de empresarios, de militares, de ministros confesionales como el superdelegado de Morelos, de AMLO, que en el acto donde se desdijo de lo que había dicho el candidato, estaba firmando Biblias. O sea, vean también el componente de lo que significa sus alianzas políticas, y el retroceso de lo que esto significa para las libertades públicas y ciudadanas. Nosotros pensamos que esta consulta que quiere imponernos no es ni legítima, ni legal, ni cumple con los requisitos de los protocolos que la propia CNDH ha estado haciendo en recomendaciones y en exhortos que ha estado dando al gobierno de Peña Nieto. Ahora, pues esperemos la reacción de esta misma comisión. No vamos tampoco a descansar ni en recomendaciones ni en resoluciones del Poder Judicial, porque los pueblos tienen su propia dinámica de lucha, y los ciudadanos también tenemos que estar autónomos de cualquier cosa que el Estado diga. No vamos a parar, se está poniendo en práctica pues toda la técnica, o digamos el instrumento que da el derecho internacional para decir lo que estamos diciendo, que esa consulta no puede ser llevada a cabo, y que si se lleva a cabo es a todas luces ilegal, ilegítimo. Se están utilizando recursos del Estado, y ¿quién puede competir con una maquinaria que está en un supuesto gobierno de lucha contra la corrupción, tratando de corromper a sus ciudadanos? Porque de combatiente contra la corrupción ahora se convirtió en un corruptor de ciudadanos, diciéndoles que voten por la termo y les bajan la luz a la mitad. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama cohecho y corrupción. ¿Cómo puede haber una consulta de un gobierno de carácter siquiera medianamente objetiva, cuando lo que se está haciendo es coaccionar a la ciudadanía y a todos los que ahí están, para que se vote por el sí a la termoeléctrica y por el sí al proyecto integral Morelos?
y están comunicándome de cómo, por ejemplo, en un evento en la UAM, el rector de la universidad le llamó la atención a la profesora que hizo un evento muy parecido a este en la propia universidad, y de cómo las casillas están siendo puestas en los lugares en donde ellos esperan la votación favorable y no la votación en contra. Entonces yo sí quiero llamar la atención a cómo un gobierno en apenas 3 meses está dando el color de que los zapatistas los han denostado porque aquellos dijeron el huevo de la serpiente. Oh, ahí está la cara, ¿no?, en favor de los militares, en favor de los Estados Unidos, ¿no? Trump todos los días habla en contra de un gobierno constitucional y legítimo en Venezuela. De México no dice absolutamente nada y hasta gracias les da de cómo el gobierno ha llevado la cuestión de ser la migra de este lado de acá, ¿verdad? Pero están muy contentos del Tratado de Libre Comercio que se firmó con la anuencia del presidente electo en aquel momento. No se ha hablado nada de ASPAN, no se ha hablado nada de la Iniciativa Mérida, todo eso no está siquiera consulta ciudadana, y muy seguramente ya firmaron lo que está detrás del Tratado de Libre Comercio, que son los tratados de seguridad, inteligencia y la articulación de México al Comando Norte de los Estados Unidos. Entonces, compañeros, compañeras, pues a mí me parece muy serio lo que está pasando, y con esto voy a terminar llamándoles a que pues hagan todo lo posible en sus espacios de comunicación o de actividad en la lucha contra este proyecto integral Morelos en primer término, y en segundo término contra todos estos proyectos de factura neoliberal que agreden directamente a los pueblos originarios y que nos agreden a todos los ciudadanos, porque pues desde ya yo prefiero la vida y no a la termoeléctrica. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Y lo que yo voy a presentar es un poco una reflexión en colectivo acerca precisamente de qué problemas nosotros estamos viendo en nuestra reflexión a los megaproyectos. Me interesa conectarlo, hicimos un pequeño manifiesto en el cual voy a ahondar en algunos puntos, pero básicamente la idea fundamental de la participación es conectar esta noción de megaproyectos que ya lo adelantaba un poco Gilberto, con una noción como la de guerra. Parece que cuando hablamos de guerra suena exagerado, suena desmesurado, pero realmente estamos viendo una condición de guerra, solo que una guerra que está adoptando unos matices y unas peculiaridades que hay que saber apreciar. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que en el manifiesto que nosotros hicimos, nos pronunciamos acerca de por qué nos oponemos a los megaproyectos. Nuestro primer punto es porque las comunidades afectadas han manifestado en términos generales su negativa a que estos se lleven a cabo. Esto se puede sintetizar en otros 3 aspectos. El primero es por qué manifestarían su negativa. Bueno, por cómo se están llevando a cabo las consultas. Ya lo adelantaba Gilberto. Las consultas violan el artículo 35 constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido son consultas que, como todos sabemos, no se ha llevado a cabo. Respecto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que las primeras que tienen que ser consultadas son las comunidades afectadas según sus tiempos y según sus formas y según sus modos, y que debe de prevalecer, digamos, la opinión o el voto que tengan estas comunidades al respecto. Otro punto que tampoco ha sido respetado. Ese es uno de los primeros motivos por los que pensamos que los megaproyectos no cumplen los deseos de las comunidades. El segundo es por la relación de estos megaproyectos con los derechos colectivos sobre el territorio.
Como sabemos, hubo una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2001, proveniente de los acuerdos de San Andrés, que finalmente se elimina. Esta reforma constitucional suponía el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos en términos de usufructo colectivo. Y de alguna forma esto se eliminó para poder hacer de la tierra una mercancía más. En ese sentido, digamos que lo que está en juego en las consultas no simplemente sí o no, sino el derecho colectivo. Es decir, el saber si podemos sostener una vida basada en un vínculo comunal o si nos tenemos que resignar a luchar por derechos individuales. Esto tiene una repercusión enorme. Piénsenlo en la carrera, por ejemplo, universitaria. En la carrera universitaria lo que ha sucedido es que al no pensarnos en términos de derechos colectivos, por ejemplo, muchos profesores o académicos luchamos individualmente por tener una productividad, por de alguna manera tener becas y estímulos que nos permiten llegar a fin de mes, pero nunca nos vemos como un colectivo que tendría que exigir derechos juntos, sino que nos han aislado. Entonces, esa es otra de las consecuencias de estos megaproyectos que nosotros rechazamos, además porque va en contra de toda una forma de vida comunitaria establecida así por generaciones, como es la que tienen muchas comunidades. Finalmente, lo que supone además esta, digamos, renuencia que nosotros tenemos a considerar los megaproyectos tiene que ver con la folclorización de las culturas. La idea que hemos visto de las culturas indígenas, entre comillas, que se han presentado por la televisión, muchas veces ha sido esto, una folclorización. En primer lugar, se habla, por ejemplo, hablando del Tren Maya, de los mayas como si fueran un solo bloque monolítico, y no muchos pueblos que tienen distintas opiniones y distintas complejidades. En segundo lugar, se los quiere convertir en un parque temático. Vivos sirven para parque temático, para una suerte de Disneylandia maya indígena. Muertos son curiosidades de museo. Y parece que la opción de las comunidades indígenas o cae en A o cae en B, porque de lo contrario, en la óptica que estamos viendo, las lecturas que obstaculizan el desarrollo y el progreso del país. El segundo punto por el cual nosotros desarrollamos el rechazo a los megaproyectos tiene que ver porque están proyectados y realizados en el marco de desarrollo capitalista, que impone su mirada y desaparece todo lo que en ella no cabe. Es decir, lo único que se les está ofreciendo a las comunidades es lo siguiente, ya lo han dicho, todos los programas de la Cuarta Transformación son totalmente asistencialistas. Hay gente que no tiene nada y en ese sentido de ahí viene el enganche, parte, porque es más complejo, ¿sí? En este sentido se propone un proyecto asistencialista de ayudas individualizadas, es decir, lo que está generando, lo que va a generar conflicto en las comunidades es que la ayuda va a ser por familia, por persona, pero se va a dejar de lado el vínculo comunal. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Pues una forma de vida totalmente dictada por el marco del capitalismo. ¿Qué es lo que se les pide a la gente que está trabajando en el campo? Que se vuelvan peones o mano de obra barata de las grandes empresas como Nestlé. Esa parece ser su única salida si no quieren obstaculizar el desarrollo del país. Optar por otra manera de entender el ciclo agrícola, por otra manera de entender la relación con la tierra, por otra manera de entender, digamos, todo lo que sería o no la productividad, entre comillas, parecería que quedaría totalmente afuera. En ese sentido, digamos que aterrizando un poco, que probablemente se van a centrar más en ello los compañeros, digamos que si nosotros vemos, ustedes pueden verlo en la página de Geocomunes, los compañeros han elaborado mapas bastante exhaustivos, vemos cómo los distintos megaproyectos conectan de manera estratégica lo que en el gobierno de Peña Nieto se llamaron las zonas económicas especiales. Por ejemplo, conecta las zonas económicas especiales de la península con las del Istmo y abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales que dan paso a una conexión interoceánica. En ese sentido, este mapeo muestra cómo de manera estratégica coexisten concesiones mineras, refinerías, zonas eléctricas, armadoras automotrices y proyectos de extracción de hidrocarburos. Recuerden lo que está pasando con el fracking. Supuestamente el presidente dijo no al fracking. Hoy sabemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pronunció por el fracking y si ustedes revisan el presupuesto de 2019 duplicó la cantidad destinada a la extracción de gas lúpico. Es decir, hay un discurso que tiene que ver con
el presidente diciendo que no, pero no ha proporcionado ni las medidas ejecutivas ni legislativas para que el fracking se frene en seco. ¿Por qué? Porque no puede. Ahorita veremos por qué no puede. En ese sentido, entonces, digamos que todo esto, de alguna forma, nos da un panorama del mundo que viene, ¿no? Que si no lo evitamos. El Tren Maya, además, va a permitir la articulación de la industria del turismo, es decir, se considera que el desarrollo está basado en el turismo masivo, con todo esto que implica, y en convertir a la gente como máxima aspiración vital en pequeño empresario o en peón de un pequeño, mediano o gran empresario. Parecería que no hay nada más. Este plan, como bien ha dicho Gilberto, se enmarca totalmente dentro del neoliberalismo. Ha habido planes semejantes desde 1960. En 1994 estuvo Ernesto Zedillo, que era el Plan Integral del Istmo, que incluía el Plan Alfa Omega. Vicente Fox, el Plan Puebla-Panamá, Felipe Calderón, el Proyecto Mesoamérica, y Peña Nieto con las zonas económicas especiales. Ahora los trenes de López Obrador, que finalmente aquí llevan a la idea de que el progreso se traduce en un país totalmente industrializado, y donde además, evidentemente, y cómo se marcan estos proyectos en el marco del neoliberalismo, es rescatar esta idea de destrucción de formas de vida que no entran dentro del marco neoliberal. Como si de alguna manera lo único que pudiéramos y estuviéramos condenados a aspirar es a esto. Entonces esto es muy serio. No es la destrucción de una comunidad, es la destrucción de una forma de vida y de un imaginario distinto, de una manera de organizar la realidad diferente. Entonces uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de salir del capitalismo es que no nos imaginamos cómo. Imagínense si se aniquilan a las formas de vida que han supuesto una réplica, una manera distinta de hacer las cosas. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, nos revela algo crucial que va a tener que ver con la guerra, a la que me voy a referir ya por último lugar. Lo que se está llevando a cabo, la rapiña que se está llevando a cabo, tiene que ver con recursos y personas. Las luchas de poder que existen actualmente son recursos y personas, por eso hay esa gran cantidad de desplazados. Por eso hay gran cantidad de intereses en torno al fracking y en torno a la selva y en torno a todos estos territorios naturales. Las disputas de hoy no son ideológicas, son disputas de soberanía territorial y de recursos. Comentaba Gilberto la cuestión, por ejemplo, de las religiones. Bueno, las religiones en qué están abocadas en su gran mayoría ahora, a la disputa contra el aborto. En realidad es una disputa territorial, es el cuerpo de la gente. El cuerpo de la gente para trabajar, para controlar su vida sexual, para ver para qué sirven, para desecharlos, ¿sí? Entonces, esa es la guerra que nosotros estamos viendo, esa es su carácter. Y de alguna forma, ¿qué es lo que vemos en el contexto de la cuarta transformación con todo esto? Yo siempre digo que hay que tener cuidado porque Morena y todo lo que supone la cuarta transformación sí es diferente. Me voy a explicar. Es diferente en el siguiente sentido. Evidentemente supone una continuación del modelo neoliberal, eso no lo voy a negar. Pero es una continuación disfrazada de dos cosas. La unión de un Estado fuerte con una economía de mercado sólida. Al mismo tiempo cuenta con un apoyo social inmenso. Esa es la novedad de Morena. Cuenta con un apoyo social inmenso. Entonces, en ese sentido, ¿en qué se basa este apoyo neoliberal? Digo, este apoyo a todos estos proyectos, este apoyo social tan inmenso. Por un lado, en un programa asistencialista que recuerda al PRI de viejo cuño, al PRI viejo, al de toda la vida. En ese sentido, Morena suena familiar a mucha gente, no es como que les dé susto porque viene algo radicalmente distinto, pero al mismo tiempo tiene toda esta aura de nuevos tiempos, de la novedad, que nosotros somos totalmente diferentes. Entonces, esa mezcla de lograr, digamos, conjugar la novedad y al mismo tiempo la familiaridad hace que sea muy atractivo para muchas personas. El programa asistencialista es un plus. Mucha gente es, bueno, hay que confiar en López Obrador, nos va a dar, nos va... Y todo este programa asistencialista nos está metiendo en un problema, porque ¿por qué creen que López Obrador no puede parar el fracking ni ninguna de estas políticas? López Obrador está basando su política gubernamental en hacer dos cosas. Primero, mostrarse como no una marioneta de los intereses empresariales, porque le interesa mostrar la idea de Estado fuerte, sino un interlocutor. Pero un interlocutor tiene que saber negociar. Da golpes de efecto, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y sacrifica lo demás que le permita tener el suficiente crédito para apoyar todas sus políticas asistencialistas, que finalmente son las que le aseguran
Entonces, en ese sentido, por eso, todos los proyectos de los que se pueda extraer dinero, que puedan servir para dar trabajo, así sean trabajos precarios, porque además esto no se está pensando a largo tiempo, se está pensando para que López Obrador, el sexenio que esté, diga, yo hice A, B, C, D y E, ¿sí? Entonces, todo lo que él pueda hacer para sostener eso, lo va a hacer sin lugar a dudas. Está buscando aliados. ¿Qué mejor aliado que el ejército? Que desde que Felipe Calderón lo sacó de los cuarteles tiene todo el control territorial del país. Y que además tiene una larga connivencia por todos los negocios lícitos e ilícitos que atraviesan nuestro territorio. Entonces, en ese sentido es cuando vemos estas cosas tan barrocas que decía Gilberto, bueno, ¿qué hace el ejército ahora con el aeropuerto de Santa Lucía? Con los terrenos esos rarísimos de Santa Fe. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué nadie lo dice? Porque todo está pasando como por debajo del agua, que es todavía mucho más inquietante. En ese sentido es en el que nosotros hablamos de guerra. Hablamos de guerra porque se está disputando el dominio territorial que provee a los grandes capitalistas de poder sobre recursos y sobre personas. En México además estamos fregados porque tenemos a los gringos allá al ladito, ¿sí? Entonces, toda esta polarización nos atañe de manera mucho más cercana. Se trata de mercantilizar recursos y personas. ¿Para qué? Para mercantilizar, para que se conviertan en mercancía. La tierra es mercancía, el cuerpo es mercancía, ahora uno puede comprar ya todo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de alguna forma, esto es lo que estamos nosotros viendo. Esta guerra, es cierto, es difícil detectarla porque no ocurre en todos los lugares al mismo tiempo y con la misma intensidad. No hay gente, no se declara la guerra, no se firma el fin de la guerra, no hay de alguna forma uniformes claramente implicados, aunque el ejército está implicado muchas veces, los paramilitares, el ejército, fuerzas civiles actuando como si fueran ejército actuando infiltrados en fuerzas civiles. Es todo un panorama absolutamente confuso de desdibujamiento. A eso le añadimos la existencia en México de todo el problema del narcotráfico, ¿sí? Es un problema donde están coludidos todos, empresarios, políticos, ejército, absolutamente todos. Y donde al mismo tiempo se habla de los grandes cárteles para despistar, pero sabemos que no hay tales grandes cárteles, porque ahí son grupos en disputa. Si hubiera cárteles, habría, digamos, un solo cártel que de alguna manera se pondría de acuerdo para regular el precio de la coca, de la heroína, pero eso no existe en México. En México lo que hay son pandillas, clanes, masacrándose unos a otros para a través del narcotráfico tener control sobre territorios y personas, porque eso es lo que da poder. En ese sentido, el ejército es quien intenta ahí ser el lado fuerte de esa ecuación y minimizar los desastres que puedan hacer estos grupos, pero porque el ejército está metido ahí también, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como una cuestión. Les decía, nos toca reflexionar sobre el lado que nos toca estar en esta guerra tan cerca de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene a la DEA. Nosotros pensemos en la, digamos, confrontación que hay tradicionalmente entre el ejército y la marina. ¿Quién entrena a la marina? La DEA. Y si alguien cree que la DEA no quiere el narcotráfico, está muy equivocado. Entonces lo que estamos viendo aquí es una guerra de desdibujamiento de fronteras, y desde donde quienes van a quedar en medio son precisamente todas esas comunidades que se niegan a que sus cuerpos, a que sus tierras sean mercantilizados. Esas son las comunidades que están siendo asediadas. Pueden ser asediadas directamente por ataques paramilitares, como acaba de suceder en Chiapas. Pueden ser asediadas con conflictos inventados que hacen que la comunidad se autodesangre. Pueden ser asediadas de mil maneras, pero lo están siendo porque son el último obstáculo que queda. La última reflexión que me gustaría hacer en torno a esta guerra es algo que tenemos que aprender a conectar. Esta guerra, y ahí me inspiró en Rita Laura Segato, ella dice: estas guerras suponen todo un entrenamiento en una pedagogía de la crueldad. Es muy paradójico lo que estamos viendo un interés por proteger ciertos derechos de grupos vulnerables, las mujeres, los grupos lésbicos, gays, trans, queer, en muchas áreas, y al mismo tiempo estamos viendo un ensañamiento brutal con respecto a los crímenes de género, los feminicidios y demás. Y dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver? Lo que ella señala es que en esta guerra que está pasando,
la marca o de alguna manera a lo que está llevando esta especie de mercantilización de la vida es a un proceso de, ella lo llama desensibilización, que hace que la gente baje en mínimos el umbral de su empatía para con el otro y que se ensañe no ya con su rival directo, sino con aquel que es más frágil, con aquel que no puede poner resistencia, con aquel que de alguna manera puede ser fácilmente violentado. ¿Por qué? Porque en todas las guerras que existían antes había una suerte de código de honor. Se violaba a las mujeres, cierto, en todas las guerras se ha violado a mujeres, pero era, perdónenme ustedes la expresión es horrible, era un daño colateral, es decir, la finalidad no era violar a las mujeres. Ahora la finalidad es esa, y luego tirarlas a la basura. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es decir, no hay nada sagrado, podemos con todo, no hay límites, ¿sí? Y en ese sentido, los cuerpos que se consideran más frágiles o más vulnerables son los primeros en ponerse ahí. Se trata de un lenguaje muy poco sofisticado, muy arcaico, pero que cualquiera puede entender porque lleva en el ADN toda esta estructura de la injusticia de género. Entonces, cualquier ofendido sabe cuál es el mensaje, que es puedo tocar lo que sea, puedo acabar con lo que sea, no tengo ningún límite ni ninguna restricción, no hay pacto entre caballeros aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la guerra que estamos viviendo. Y en ese sentido, mi última reflexión sería la siguiente: tenemos que estar a la altura de estos tiempos. Los tiempos están muy rudos. Y no nos basta entonces solo una crítica reactiva, ni los memes en contra de López Obrador. No nos basta eso. Eso es insuficiente con respecto a lo que está pasando. Tenemos que lograr que la gente quiera ver. Lo que hay que ver es terrible. Y fíjense, y la gente que tiene que ver, son mucha gente que ahorita está formando parte de esas bases que no cuestionan o que no critican, porque precisamente están soñando. Y de alguna manera nosotros tenemos que decirles, oigan, ese sueño es una pesadilla, pero tenemos que proponerles otro. Eso fue lo que nos enseñaron a muchos los zapatistas hace 25 años. Nos propusieron un imaginario y un sueño. Creo que es hora de que tengamos el relevo y empecemos nosotros a proponer nuevos imaginarios y nuevos sueños desde la trinchera que nos toque. Muchas gracias. Solís, que es abogado y expreso político por el PIB, y la participación del compañero Francisco García Campos, que es miembro del Ejido de Cuautla y de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua por la Vida. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos, y pues estamos muy agradecidos de que se nos otorgue este espacio para reflexionar y para difundir, para dar la palabra de todo lo que está pasando. Y pues qué miedo, ¿no? Todo esto que está aquí planteándose y esta guerra que estamos teniendo. Pero bueno, por principio a mí me recuerda una cosa, ¿no? Eso que dicen que el león mata mirando, ¿no? El león mata mirando porque entonces ve en tus ojos el miedo que le estás teniendo a él, ¿no? Y entonces este mito de López Obrador, que ha hecho que, por decir, se aprovecha o lucra con la esperanza y con el hartazgo que tiene el pueblo, porque hay que ver eso, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que hay un hartazgo y hay una esperanza por parte del pueblo, y que él lo capitalizó y lo va acumulando durante 18 años, ¿no? Que no es él el Mesías que de repente, tan carismático que es y tan tantas cosas, que embrujó a tanta gente, ¿no? Hay mucha gente embrujada, sí, pero hay más gente que vio una alternativa que decía, pues el menos peor, ¿no? Descontento, a ver si esto sale mejor. Obviamente, pues venimos de Peña Nieto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Ahorita estamos viendo que él, igual que Peña Nieto, igual que Calderón, está imponiendo las cosas como quiere. Y tenemos un grado de, muchas veces, de impotencia, ¿no?
Yo cuando estaba detenido, llevaba como 4 o 5 meses, en agosto escucho que cierran las radios comunitarias de los pueblos, ¿no? Que estábamos participando, donde habían creado sus propias alternativas, de Zacatepec y de Tlaxcalancingo, y como también perseguían a mis seres queridos, ¿no? Y eran unas ganas de convertirse en Hulk, ¿no? De decir, o sea, de tener un coraje por dentro tan grande, ¿no? Ahí es donde yo conocí la palabra esta de impotencia. Tienes tanta fuerza, tanto coraje, pero no es que no puedas hacer nada, es que esa potencia que tienes, no sabes hacia dónde enfocarla o no tienes cómo hacerle, ¿no? Porque por más coraje que seas, no podía romper las paredes de nada, ¿no? Pero algo tenía que hacer. Y bueno, pues sobre el tiempo, sobre esto que está pasando, ¿no? Los megaproyectos, sí, justamente como se le han denominado, ¿no? Proyectos de muerte, proyectos que hacia nuestros pueblos, pues sí, nos matan, ¿no? Nos destrozan, nos dividen, porque ocupan dos cosas, ¿no? Por un lado, sí mercantilizan la tierra, ¿no? Pero es que la destruyen, ¿no? Matan lo que es nuestra dignidad, lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Lo que somos nosotros. Y por otra parte, acaban con nuestra cohesión social, ¿no? Padres e hijos acaban peleándose, ¿no? Acaban sin hablarse. Y todo esto pues no es de un gobierno, ¿no? Como bien dicen, es la continuidad del neoliberalismo, ¿no? Es todo esto que estamos viviendo, y que ese capitalismo no lo combatimos nada más con el gobierno, sino lo combatimos con todos, ¿no? Con justamente el capitalismo que todos traemos dentro y que está en las comunidades y que está en todas partes. Porque ese capitalismo sí se llama López Obrador, se llamó Peña Nieto, o se llama Peña Nieto, pero también se llama Pedro, Juan, María, todas aquellas personas que son de nuestras comunidades y que por unos pesos se venden, que crean la división, que generan los grupos de choque, y que entonces nosotros en nuestro mismo pueblo, con nuestra misma familia, con nuestra misma gente, nos sentimos traicionados, ¿no? Ese capitalismo donde dice, yo te veo y te califico, y así voy a determinar si te apoyo o no te apoyo, si me generas empatía o me generas desprecio, o siento competencia, o siento división, cualquier cosa de esas, ¿no? Y esa la seguimos viviendo con López Obrador o sin López Obrador. Cada presidente viene fuerte, aún hasta Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto llegó en medio de protestas, en medio de un asesinato con el 132, así llegó Peña Nieto, pero como sea sus primeros años, fueron fuertes, ¿no? Porque es donde ellos aprovechan para hacer todo lo que pueden hacer, porque los otros 3 años ya hay que pensar en las siguientes elecciones, ¿no? Es lo que está haciendo López Obrador, ¿no? Ahorita viene fuerte, también se ciega con todo ese mesianismo que él solo se está creyendo, ¿no? Y dice, puedo hacer lo que quiera y la gente me va a creer. Pero el modelo se topa con que la gente le creía, y entonces en el momento en que él se desdice, en que él traiciona, como Madero a Zapata, pues los mismos pueblos zapatistas le llaman traidores, ¿no? ¿O qué está pasando contigo? Cuando le estábamos gritando en Cuautla que escuchara, le gritábamos de todo. Es el presidente de la República, tiene todo su aparato, ¿no? Nosotros además teníamos nuestro aparato de la voz, y ese fue suficiente para entonces causar un impacto también en la opinión pública y en él mismo. No fue para decir, los voy a escuchar, sino fue para sacar tal vez su verdadero yo, en ese tiempo legendario de Cállate Chachalaca, y que después yo creo que se estuvo que pues andar terapeando y todo para controlar su carácter, ¿no? Pero de que lo tiene, y ahí lo sacó. Para mí no son más que radicales, ultraconservadores,
que nada más buscan sus propios intereses. Cuando él conocía a las personas que estaban ahí, ¿no? Cuando decía son demandas justas, estaba hablando de nosotros. Ha habido encarcelados, ha habido gente reprimida, estaba hablando de nosotros. Y ahora nos estaba diciendo de esta manera, ultraconservadores, radicales. Cuando lo comentamos, mucha gente de ahí salió muy molesta. Porque además les dijo, ustedes acuérdense que no votaron por mí. Bueno, ni Peña Nieto dijo eso. Que Peña Nieto lo dijera, se le iba el mundo encima, ¿no? Pero él dice, acuérdense que no. Y no nada más es un discurso de él. He estado con otras autoridades de Morena ahorita a nivel municipal o etcétera. Y te dicen lo mismo. No nos apoyaste. Espérate, es que yo no tengo que por qué ser de un partido. Tengo que estar contigo. Es que tú eres un gobierno. Pero él se siente con todo eso, ¿no? Y toda esa gente que en él creía y que de por sí estaba molesta, al decir, no votaste por mí, no me apoyaste, eres un radical conservador que nada más busca sus intereses, el desencanto quedó completo hacia todas estas personas y hacia un poco más personas. Qué rápido él va perdiendo esa capitalización que está haciendo, ¿no? Igual con la Guardia Nacional, pero también hubo momentos, una semana antes tuvimos un foro en Cuautla, ¿no? Y entonces decía, ya tiene la posición López Obrador, etcétera, y demás. Y de repente unas compañeras empezaron a gritar. AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Lo repitieron 3, 4 veces. Los compañeros no sabían qué hacer, varios de ellos. Decían sí, pero no. ¿Cómo? Sí, sí, cierto. Pero como que, pues sí, como que se pensaba que iba a haber un cambio, entonces todas las personas pues les tarda un poquito en caer el 20, ¿no? Pero como sea, pues esto ya está sucediendo. Sí es la continuidad del neoliberalismo, sí es casi lo mismo de otros, pero tiene otra estrategia. Definitivamente que el capitalismo haya puesto a López Obrador es porque dijo, la imposición tipo Peña Nieto, tipo Moreno Valle, no me está sirviendo. Tiene que ser de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, mete a esta persona. Pero la contradicción del capitalismo no puede funcionar durante mucho tiempo, por más que quieras ocultar la verdad va a salir a flote. Y bueno, en ese sentido, sí, también queremos señalar, nos da coraje, pero también pensamos que avanzar, aún así, en estas condiciones, en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Porque eso hace una democratización de todo el país. Eso empodera a nuestras comunidades. Yo lo he vivido en otros procesos, cuando decimos la autodeterminación, es que tenemos derecho a que nos tomen en cuenta, es que la consulta, es que nuestros usos y costumbres, la gente que es originaria, que es indígena, pero que estaba siendo invadida por toda esta idea del capitalismo, dice, sí es cierto. Somos indígenas, tenemos derechos. Los derechos no empiezan por el reconocimiento del Estado. Los derechos empiezan por el ejercicio de todos nosotros. Y aunque pisoteen nuestros derechos, y aunque se burlen de nosotros, hincándose ante la madre tierra según ellos, o ante los pueblos indígenas, y digan que nos van a reconocer después de tanto tiempo que no fuera, y después hagan una consulta pública sin tomar en cuenta a los pueblos, sin su autodeterminación, sin que sea una consulta indígena, no por eso vamos a mandar a la chingada la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. Al contrario, lo vamos a hacer más fuerte. Debemos hacerlo más fuerte. Porque esos acuerdos de San Andrés que se firmaron es un gran avance durante todos estos, pues sí, definitivamente nuevo zapatismo que si en 1917 se planteó el ejido, donde tiene pues toda una connotación muy grande y mantiene la familia y mantiene la comunidad, porque pues las tierras van de padre a hijo, etc. Hoy con los derechos de los pueblos indígenas, a reconocernos como sujetos colectivos, a reconocer la autodeterminación, el acceso a nuestros propios medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
estamos reconociendo un Estado pluricultural, pero más que reconocerlo, lo estamos viviendo y lo tenemos que estar defendiendo, porque justamente necesitamos herramientas, que generar herramientas que ayuden tanto al pobre como al rico, bueno, más bien que ayuden tanto al débil como al fuerte, porque muchos empezamos a apoyar las luchas que son fuertes, pero las luchas que son débiles, hay muy pocos que buscan fortalecerlas y se quedan ahí. Y entonces parece que nada más vale la pena luchar con los valientes o con los fuertes, cuando la inmensa mayoría somos débiles y tal vez no muy valientes, no lo sé. Pero estas son de las cosas que por eso también nos sirven los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ahorita todo este proceso, ¿qué está pasando con el proyecto Integral Morelos? ¿Qué está pasando con esta consulta que se pretende hacer? Pues mañana pasado vamos a agotar las instancias institucionales que existen, los juzgados federales, es decir, ya se pusieron amparos, ya se fue a la CNDH. Vamos a ver si existe por ahí, además de los diferentes intereses que se van dando, ¿no? Como el INE, ¿no? Como los panistas, pues ahora sí declarando contra el proyecto Integral Morelos, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a ver si en esta lucha de poderes cabe que se le dé una cierta cobijo a los pueblos de Morelos, Coahuila y Tlaxcala contra este proyecto, o si, como decía por ahí una frase de un comercial, entre mujeres podremos destrozarnos, pero nunca nos haremos daño. Ese era un comercial, no es una cosa machista y demás, pero el tema ahí es ese, que se podrán decir lo que quieran, pero no se van a contradecir ni se van a hacer daño entre ellos. ¿Quién está detrás ahorita del proyecto Integral Morelos? ¿Quiénes son los que están ahí picando que ya se conceda? Seguramente porque el Obrador lo dijo. Los presidentes anteriores me están reprochando. ¿Quién? Calderón, Peña Nieto. Calderón tenía un interés directo sobre el proyecto Integral Morelos, ¿no? Él estaba asociado con Abengoa, que construyó la termoeléctrica con los reyes de España. Pero también está Saint-Gobain, que es la productora de parabrisas más grande de México, tiene más del 50% de la producción y que está junto a Huesca, ¿no? Y que justamente tiene un gasoducto pequeño, un gasoducto privado que se quiere interconectar al gasoducto Morelos, pero que no puede porque no hay gas, ¿no? Pero que lo está construyendo y lo lleva construyendo con policía desde hace más de un año, ¿no? Está Nissan, quien amenaza con irse de Cuernavaca si no se concreta este proyecto porque quiere gas natural y quiere también más energía eléctrica, ¿no? Está Continental, está Bridgestone, está el parque industrial de Cuautla, de Yecapixtla, que está más cerca del volcán, ¿no? Y de Cuernavaca. Todo eso se va a interconectar. Y al final, ¿qué es lo que busca el proyecto Integral Morelos? No la generación de luz, sino la infraestructura para despojar de tierra y agua a todos los pueblos. Porque ya con un gasoducto, las empresas se vienen a instalar y obviamente se van a instalar en las faldas de los volcanes, porque ahí está el agua. El domingo lo dijeron los compañeros, lo que quieren hacer es un tapón. Antes de que le llegue el agua a los pueblos, nosotros la aprovechamos. Por eso está la Volkswagen en Puebla, ¿no? Ocupando todo el agua que viene de los volcanes. Entonces este proyecto es un proyecto de industrialización, ¿no? Y quien está presionando para que se lleve a cabo es la industria. Termino diciendo, nosotros no creemos que vayamos a perder, no porque vayamos a ganar la consulta, si no lo sabemos, sino porque solamente se pierde cuando se deja de luchar. Y nosotros no vamos a dejar de luchar. Y Atenco nos dio una lección y siempre nos ha dado una lección. Y nosotros vamos a seguir esa lección. No rendirnos, no claudicar, aunque nos cansemos, pero ahí vamos a estar. Y pase lo que pase en estos días o en la consulta, para nosotros es un paso más, ¿no? Esta represión ahorita no es velada, pero puede legitimar la represión. Cuestión que también nos preocupa igual señalar que
Ahorita dicen, no vamos a reprimir, ya no vamos a encarcelar a defensores de la tierra, del agua, de derechos humanos, y es probable. Pero estamos viendo el incremento del crimen organizado en los lugares donde están los megaproyectos. Y estamos viendo cómo está incrementando el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y de periodistas. Entonces ya no nada más tenemos miedo a que nos encarcelen, sino a que nos maten, ¿no? Y esto puede estar sucediendo con este nuevo gobierno, que de por sí, ¿no? De por sí nos podían matar, nos podían encarcelar, pero igual y cambia la tendencia, ¿no? Y si cambia sabemos por qué, ¿no? Por otras situaciones. Porque además López Obrador es como un mago, ¿no? Porque así nos hace con el proyecto integral Morelos. Miren el agua, ¿no? Va a estar más limpia, va a venir la UNESCO. No tenían tanta agua, ahora que les vamos a quitar van a tener más de la que tenían. Pero por el otro lado no menciona nada del volcán ni del gasoducto y nada de eso, ¿no? Entonces, no, pues el riesgo es el agua y ya lo solucionamos. Se acabó. Y el otro lado, tan grande es López Obrador que desapareció un volcán, de los 5 más grandes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues así está ahorita la situación y bueno, pues termino y le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, soy Francisco García, municipio de Cuautla, soy de la Asamblea General de este municipio, afectado directo en relación a esta pretensión de quitarnos el agua del río Cuautla. Nosotros tenemos conciencia de que nuestra participación como sector social es fundamental. La producción de alimentos es un derecho que corresponde a todos. Quizás no seamos un estado que produce energía eléctrica como lo ha dicho López Obrador, pero lo que no ha comentado es que somos el primer lugar en producción de peces ornamentales, por ejemplo. Tenemos, en el caso del arroz, la mejor calidad, tenemos el registro como marca de origen. Producimos ejote, producimos pepino, producimos caña, producimos verdolaga. Es decir, las condiciones ambientales del lugar son excelentes. Tenemos clima, tenemos suelo de calidad y tenemos agua. Rememorando un poquito históricamente el Plan de Ayala, cuando se firma el 28 de noviembre de 1911 en la Yosustla, Puebla, pues precisamente en uno de sus articulados menciona que la lucha es por el rescate de los montes, las tierras y el agua. Es decir, estos datos históricos nos demuestran claramente cómo ha venido sufriendo de manera sistemática el pueblo campesino y originario. Hoy, a poco más de 100 años de este documento histórico que nos dio un contenido ideológico importante, porque antes del Plan de Ayala decían que eran nuestros antepasados que éramos forajidos, ¿no? Que éramos robavacas, incluso algunos intelectuales de aquel tiempo, ¿no? Entonces nosotros reclamamos la vigencia de tales postulados. Nosotros decimos que tenemos derecho a decidir el futuro que queremos y no entendemos de proyectos que nos imponen con la promesa de un progreso que todavía no logramos entender. Nosotros como campesinos producimos no solamente alimentos incluso para la Ciudad de México, del diario salen camiones, toneladas de todo este tipo de productos del campo para la central de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pero a la par tenemos formas de producción de autoconsumo. Nosotros simplemente con la llegada de la lluvia se genera toda una población de plantas que reconocemos como plantas alimenticias, como plantas incluso medicinales, y que es parte de nuestra cultura. Es como nosotros recurrimos muchas de las veces a curar nuestras enfermedades, ¿no? Nuestro padecimiento.
de lo mismo que hay en la comunidad. Sin embargo, el gobierno tiene otro lenguaje totalmente diferente. Ellos dicen que nosotros necesitamos escalar otro nivel de vida, donde seguramente vamos a acceder a condiciones de mejoría. Pero esto no lo entendemos en la medida en que ellos llegan y sin informarnos, resulta que nos enteramos incluso de manera extraoficial, o peor todavía, cuando ya empiezan con las obras de introducción del acueducto, por ejemplo, de la termoeléctrica que está en el poblado de Huesca hacia el río Cuautla, son aproximadamente 12 kilómetros. Entonces empiezan ellos a excavar y a introducir los tubos, más o menos como de uno de ellos de 50 centímetros, 60 centímetros, y otro de 30 centímetros. Son dos, porque resulta que en uno se van a llevar el agua para la termoeléctrica. En un principio eran 580 litros por segundo, 50 millones de litros al día, y el regreso del agua obviamente va a ser menos, porque se utiliza como un sistema de enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica, y nos la van a regresar exactamente al punto de donde la están tomando, al río Cuautla, con condiciones de contaminación y temperatura desfavorables para, pues para la vida que hay en el río, ¿no? Entonces, esa parte es la que nosotros no alcanzamos a entender. En todo este proceso de resistencia que tenemos, por lo menos yo a partir del 2012, me doy cuenta que la mentira ya es una práctica recurrente del gobierno. Nos miente de manera sistemática, sin ningún rubor. Por ejemplo, nos dicen que simplemente el día de ayer estuve en uno de los foros informativos de la parte oficial del gobierno, y dicen que la termoeléctrica no va a contaminar, que eso es un mito, que eso es lo que andan diciendo los opositores, los conservadores ahora, y que incluso la termoeléctrica puede ser instalada en el centro de la Ciudad de México, porque no contamina. Palabras del señor Huguel, el superdelegado ahí en el estado de Morelos, ¿no? Que el agua que se van a llevar va a regresar más limpia todavía de cómo se la van a llevar, ¿sí? Que ellos tienen estudios donde no hay emisiones por parte de la termoeléctrica que pongan en riesgo la parte del aire, el suelo, la tierra. Entonces nosotros tratamos de argumentarnos, nosotros como gente del campo, pues nos señalan como gente que pues desconocemos, ¿no? Pero hemos tenido acceso a información científica, técnica, con investigadores de la academia, de las diferentes universidades, incluso de aquí mismo, de esta universidad, donde nos dan cuenta de manera muy precisa cómo los dióxidos de nitrógeno y de azufre, que son parte de las emisiones de las termoeléctricas, pues son precursores de ozono, y que el ozono genera impactos graves en la salud, graves, ¿no? Desde problemas de asma, problemas de vías respiratorias, hasta ataques cardíacos y muerte prematura, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido debidamente reportado ya en Europa, en lugares donde precisamente las termoeléctricas han sido prohibidas. Entonces, esta es como la parte vivencial. Nos han reprimido, han ido avanzando con el acueducto a golpe de tolete, y a pesar de que se tienen algunos amparos ganados, ¿no? Con suspensiones definitivas, ¿no? Es decir, la parte legal también que se ha recurrido por parte de nosotros, se lo pasan por el acueducto, ¿no? Entonces, efectivamente coincido con Juan Carlos cuando se genera un sentimiento de que ahora qué sigue.
¿ahora qué vamos a hacer, no? Ante esta consulta totalmente amañada, donde se ofrecen pues tarifas, donde se ofrecen sistemas de riego tecnificado como el riego de goteo, ayer lo dijeron que este foro informativo. Yo no entiendo cómo un cultivo de arroz, por ejemplo, un cultivo de caña, se le va a poner riego por goteo. Fueron las palabras textuales del superdelegado, con presencia de la Semarnat, del CFE, del Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la diputada Lucy Mesa de aquella región. Entonces, fácilmente nosotros concluimos que toda esta oferta que hacen ellos está cimentada en la mentira, porque ya es un discurso que ya conocemos de manera recurrente y lo identificamos con ese estilo ladino del gobierno. Entonces, no nos queda más que seguir resistiendo. Tenemos una tradición de lucha en el estado de Morelos. Nosotros, como Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, precisamente generamos este espacio de reflexión, de discusión, de análisis de los diferentes pueblos de Morelos, porque caímos en cuenta que hay un patrón común entre los pueblos, que es precisamente este avasallamiento de parte de la autoridad, llegar e imponer sus decisiones de ellos sin tomar en cuenta las asambleas. Entonces, en el caso de la Asamblea de Pueblos, pues precisamente dijimos, bueno, necesitamos organizarnos, necesitamos dialogar, necesitamos contrarrestar ese aislamiento que viene incluso del mismo sistema, para precisamente tener debilidad y así poder avanzar ellos en contra de los pueblos. Entonces, pues aquí nada más como una reflexión, creo que este sentir que expreso es como un termómetro de los diferentes compañeros de los pueblos, de los ejidos, donde yo los veo pues que están decididos y no están dispuestos a ceder por beneficios como los que nos están ofreciendo. Nosotros, pues rememorando un poquito la historia, cuando Madero gana la presidencia, pues igual para calmarle los ánimos al general Zapata le ofrece, entre otras cosas, una hacienda, ¿no? Entonces Zapata, resuelto, dijo: yo no peleo por haciendas, yo peleo porque se le haga justicia a mis campesinos. Asimismo decimos ahora nosotros no peleamos por tarifas especiales de luz. Y si nos ofrecen sistemas de irrigación y encasquillamiento de nuestros canales, pues eso es obligación del Estado para consolidar la actividad primaria. Es una parte de la política pública que se debe implementar para ayudar a este sector tan importante como somos los campesinos, pero no a cambio de, porque el agua tradicionalmente ha sido de los pueblos, y precisamente ahí en el río Cuautla, todos los ejidos desde el municipio que está más al norte, que es Cuautla, hacia el sur, Ciudad Ayala, Tlaltizapán, pues precisamente existen por el agua. Por eso es que ahí es, ¿cómo decirlo? Geográficamente es un punto importantísimo históricamente, ¿no? Ahí nació la revolución precisamente. Entonces, siendo, ¿cómo decirlo?, pues congruentes con ese proceso de resistencia permanente, pues nosotros decimos que continuamos en la lucha y vamos a seguir defendiendo el agua. Y esa tarifa especial que están ofreciendo, pues para nosotros no significa nada, ¿no? Entonces, nada más es lo que puedo comentar desde la parte vivencial de este proceso largo ya, de muchos años, de represión, de descalificación, de señalamiento, y en algunos casos pues de agresión directa, ¿no?, para algunos compañeros. Entonces, pues agradezco mucho su atención y este planteamiento que les hago, se los hago desde la misma parcela donde nosotros vivimos y que hoy nos hemos oportunidad de estar aquí con ustedes.
voy a hacer 3 anuncios. El primero es que vamos a pasar este botecito, un poco para que pongan una moneda que no afecte su economía en apoyo a los compañeros que vienen de otros estados. Entonces lo voy a pasar por acá y que vaya rolando. El segundo es el viernes se convocó desde la comunidad las jóvenes de la comunidad de Huesca convocaron a una marcha que se realizará de Huesca a Cuautla. Entonces se invita a todos a participar en la marcha, ¿no? Podemos ver cómo organizarnos aquí para ir todos, o los que puedan, Y el tercero es que traigo unos bonos solidarios. Una de las comunidades afectadas por el gasoducto es parte del proyecto Integral Morelos, es la comunidad de Milcingo. Y entre las violencias que ha sufrido territorialmente es la afectación a su escuela y la imposición de una nueva escuela en un territorio, en un terreno ejidal. Entonces, ellos ahora tienen una escuela popular y en resistencia y le pagan a sus propios maestros. Entonces, tengo una serie de bonos solidarios. Entonces, si quieren uno, al final se acercan conmigo y